No obstante, Judy ya ha grabado esta conversación. Envía la grabación al jefe Bogo y en cuestión de minutos el alcalde León Sales es esposado por haber retenido a estos depredadores sin notificar a la policía. El alcalde insiste en que su intención era únicamente proteger a la población. Todavía no tienen respuestas sobre por qué está sucediendo esto y sacarlo a la luz antes de tiempo podría ser aún más desastroso. Sin embargo, Judy no lo escucha. Está convencida de que está haciendo lo correcto. Al día siguiente, Judy va a liderar una conferencia de prensa. Mientras esta inicia, le dice a Nick que ha sido una gran ayuda y que sería genial si él se convirtiera en su compañero. Le entrega un formulario de inscripción para la academia de policía. Nick está profundamente conmovido. Judy cree en él. Por fin, alguien lo ve como alguien honorable y no solo como un tramposo. Judy se presenta frente a la prensa y le relata la información que tiene. Estos le hacen una pregunta. ¿Por qué los depredadores son los únicos que se están volviendo salvajes? Judy no tiene la información completa, pero responde. Aún no lo sabemos, pero podría estar relacionado con su biología, algún componente biológico o su ADN. Parece que los depredadores están regresando a sus instintos más primitivos y salvajes. Esta respuesta genera conmoción. Los reporteros, especialmente los depredadores, al igual que Nick, comienzan a preocuparse. Están siendo criminalizados debido a su biología. Esto es sumamente peligroso. Hacer generalizaciones sobre un grupo entero basándose en supuestas características biológicas únicamente legitima y justifica la discriminación. Y lo peor de todo es que la mayoría de estas suposiciones carecen de respaldo científico. En realidad son argumentos infundados y pseudocientíficos que se emplean para intentar dar una apariencia de legitimidad a la discriminación, presentándola como algo natural o inevitable, cuando en verdad no lo es. Nick no puede creer que Judy haya dicho eso. Está dolido y furioso. Ella le explica que solo estaba exponiendo los datos, no pudiendo dimensionar la gravedad de sus comentarios. Insiste en que las presas no podrían volverse salvajes como los depredadores. Le dice, pero Nick, tú no eres como ellos. Nick se paraliza y le pregunta, entonces, ¿ahora hay un ellos? Judy intenta justificarse, pero Nick no puede perdonarla. Además, señala que notó el repelente de zorros con el que ella carga desde el día en el que se conocieron. Sintiéndose traicionado, Nick le entrega el formulario de inscripción ya completado y se marcha de ahí. La ciudad entera desciende en caos. Los incidentes de depredadores volviéndose salvajes aumentan y la se intensifica enormemente. A los depredadores se les niega el acceso a ciertos lugares, sufren comentarios despectivos, experimentan microagresiones y se enfrentan a actos de violencia en las calles. Las presas están atemorizadas y a causa de ello comienzan a todos los depredadores, independientemente de que la mayoría de estos son personas honradas y prudentes. Y no hay nada que los depredadores puedan hacer para hacerlos entrar en razón. Simplemente aguantan los maltratos, pues no quieren ocasionar más problemas. Judy observa todo el caos que ha surgido debido a sus actos. Se culpa a sí misma y decide presentar su renuncia. Lo único que ella quería era hacer del mundo un lugar mejor, pero solamente lo empeoró. Así, abandona su sueño de ser policía. Vuelve a casa, a trabajar en la granja de sus padres. Ahí se encuentra con Gideon, quien se disculpa con ella por haberla molestado cuando eran niños. Judy se da cuenta que este se ha convertido en una persona realmente admirable. Tiene su propio negocio y es muy educado. Pudo convertirse en mucho más de lo que sus padres y ella pensaban que sería. Mientras sus hermanos juegan, su padre les dice que eviten pisar los aulladores. Judy le pregunta a qué se refiere y este le explica que los aulladores son unas plantas muy peligrosas que hacen que las personas se vuelvan locas. De inmediato, Judy comprende que estos aulladores son los que han hecho que los depredadores se vuelvan salvajes. Es a lo que Emmett se refería. Regresa rápidamente a su Utopia y encuentra a Nick. Le ofrece una disculpa muy sincera y Nick la acepta. Judy le cuenta lo que descubrió, siguen las pistas y descubren a una oveja en un laboratorio creando unos proyectiles hechos de aulladores. Alguien creó estos proyectiles para infectar a los depredadores y hacer que se vuelvan salvajes. Sin embargo, surge una pregunta clave. ¿Quién podría estar detrás de este plan? Logran robar algunos de estos proyectiles para llevarlos como evidencia a la estación de policía. Sin embargo, a medio camino se encuentran con la ahora alcaldesa Bellwether. Ella los felicita por su gran trabajo y les propone que le entreguen los proyectiles a ella, asegurando que se encargará del resto. Y en este momento, Judy se da cuenta de que ella ha sido la mente maestra detrás de todos los ataques. Bellwether sonríe cínicamente, le explica a Judy que ella está en su mismo equipo. Las presas siempre han sido subestimadas, poco valoradas. Ella simplemente está cansada de ser inferior a los depredadores cuando estos solo conforman el 10% de la población. Todo su plan ha tenido un solo propósito: inspirar odio a través del miedo. Si las presas trabajan juntas, podrían gobernar su utopia, serían imparables. La alcaldesa es un claro ejemplo de este arquetipo de una persona de un grupo oprimido que simplemente quiere convertirse en opresor. Desafortunadamente, muchas personas creen que ese es el camino de la liberación, pero esto en realidad no es emancipatorio. ¿Por qué? Porque mantienen las mismas condiciones y los mismos factores que hacen estas divisiones en primer lugar. Lo único que están haciendo es cambiar de posición, pero el juego sigue siendo el mismo. El pensador brasileño Paulo Freire sugiere que el deber del oprimido es liberarse a sí mismo para luego liberar al opresor. Y para esto se requiere de dos cosas. Por un lado, una transformación personal y por otro lado, una transformación de las condiciones en las que se vive. Esto es no un intercambio de posiciones, sino un cambio de juego. Judy insiste que su plan nunca funcionará, pero Bellwether le dice que el miedo siempre funciona. En ese momento llega la policía y aunque Bellwether intenta mentir, Judy ya ha grabado toda su confesión, incriminándola sin lugar a dudas. Judy lo logró. La paz regresa a su Utopia y logran desarrollar un antídoto para los aulladores. Nick ingresa a la academia y se convierte en el primer zorro policía. Él y Judy ahora serán compañeros. Ahora amarramos más lo que habíamos dicho. Su Utopia es una representación de cómo incluso los lugares más diversos e incluyentes continúan existiendo prejuicios que provocan división, tensión y miedo entre los diferentes grupos. Y creo que un primer paso de efectivamente poder vencer estos
nuestros prejuicios no es creyendo que no los tenemos, sino más bien reconociendo y enfrentando nuestros propios sesgos. Esto creo que se logra en parte cuando entramos en contacto con personas diferentes a nosotros, cuando nos acercamos a aquellos hacia quienes podríamos sentir cierta aversión o desdén. Así que te invito a que lo intentes, a que te atrevas a reconocer tus propios sesgos inconscientes y aunque sea de manera pequeña, intentes romper esos prejuicios que te separan de los demás. Acércate a alguien diferente a ti y date el tiempo de conocerlo desde cero, como un individuo único, sin prejuicios sobre el grupo al que pertenece. Escríbeme en los comentarios qué descubriste tú de esta película y qué harás para cambiarlo.